Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de les càpsules de prevenció de riscos laborals que organitza la UGT de Catalunya. Avui parlem d'un tema cabdal per a molts professionals, que és el treball en alçada. I ens realitzem algunes preguntes. Són, per exemple, les caigudes la principal causa dels accidents més perillosos i mortals? Se'n parla prou? Es prenen les mesures suficients? Justament per això, avui hem convidat a la Maritza Puentes. Què tal? Benvinguda. Ella és enginyera tècnica industrial de l'àmbit de prevenció de riscos laborals i té una àmplia experiència com a tècnica de seguretat a peu de moltes plantes industrials i com a coordinadora de seguretat i salut. Gràcies per ser aquí. Gràcies per invitar-me a estas cápsulas preventivas de UGT. Comencem pel principi. Què entenem com a treball en alçada? Bueno, trabajo en alzada se entiende todos los trabajos que se hacen a partir de 2 metros de altura, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Por ejemplo, una excavación de pozos, de arquetas, ¿vale? Pues también se consideran trabajos en altura. A partir de 2 metros de altura, pues ja estem hablando de trabajos en alçada. Clar, perquè treballar en alçada 2 metres pot semblar fins i tot una alçada baixeta, no? Sempre que pensem en treball en alçada, pensem en pujar un gratacels pràcticament, no? O un edifici molt alt. No, a partir de 2 metros ya consideramos trabajos en altura, ya hay que tomar medidas preventivas, utilizar equipos de protección individual y hablamos, bueno, pues de 2 metros de altura, pues cuando trabajas sobre escaleras manuales, andamios, plataformas elevadoras, bueno, equipos de limpieza de fachadas, por ejemplo, estos andamios colgados que vemos a veces en las fachadas, pues todo esto ya se consigue, puedes caer. No? A partir de 2 metros pues ja te puedes hacer daño. I quins són els sectors o els perfils professionals que més es poden trobar amb aquest tipus de treball? Sector de la construcción, sector de mantenimiento industrial, limpieza de fachadas, bueno, pues todo lo que implique esto, pues trabajos en altura, todo están expuestos a que pueda haber un accidente. Clar, m'ha semblat curiós abans que també has dit treballs que van cap avall, no? Que sempre a l'alçada mirem cap amunt, però també els sectors que treballen a on, per exemple. Exacto. Por ejemplo, en obras obras públicas, en la vía pública, excavaciones, por ejemplo, de arquetas para colocar tubería de agua o equipos, pues a veces llevan unas excavaciones muy profundas de 4 o 5 metros. Y aquí también el trabajador puede caer, entonces hay que tomar medidas para que para que no caiga. A través de líneas de vida, a través de protecciones, intubación, colocación de barandillas, o sea, tiene que haber una planificación para que no haya ningún tipo de accidente. I quins són els riscos més freqüents que estan associats a aquest tipus de feina? Los riesgos más frecuentes, además de que pueda caer el trabajador, también puede haber caída de objetos. ¿Vale? Porque si, por ejemplo, está un trabajador arriba, otro abajo haciendo un trabajo, lo cual está también prohibido que se trabaje en la misma vertical, precisamente por esto, ¿no? Porque el trabajador que está arriba le puede caer una herramienta, se le puede caer el casco, puede tener cualquier tipo de incidente y no debe haber nadie debajo. Esto también es una causa también. Clar, per tant, han d'estar els treballadors de manera escalada, no? Esglaonada. Exacto, no se debe trabajar en la misma vertical nunca. I seguim parlant d'això. Quines mesures preventives bàsiques haurien d'adoptar qualsevol empresa abans de fer aquest tipus de treball, de desenvolupar-lo? Las medidas preventivas se deben planificar cuando se planifican los trabajos. Es decir, el trabajador no puede llegar a improvisar o el encargado de improvisar un trabajo, sino cuando se planifica el trabajo hay que planificar las medidas preventivas. Si es necesario colocar una línea de vida o si no hay posibilidad de línea de vida, pues un punto fijo donde el trabajador pueda llegar y anclar su arnès de seguridad, su equipo de protecció individual. Clar, i entenc que això s'ha de planificar com a mínim el dia abans, no? Que el treballador no arribi a la feina i digui, mira, ara et toca fer això. O más. O más. O más. Sí, el día de antes es muy injusto. Lo suyo per tant, quant de temps s'ha de planificar? En las obras normalmente se hacen planificaciones semanales, se hacen reuniones con la dirección de obra, con el jefe de obra de la empresa constructora y aquí se planifican todos los trabajos para la próxima semana, ¿no? Entonces, independientemente de que haya un plan en general de la obra, pues cada semana se va acotando los trabajos. Y en estas reuniones, pues hay que planificar estas medidas preventivas, ¿no?
porque no podemos llegar y a veces pues hay que comprar el equipo, a veces no lo tenemos, entonces tiene que haber una planificación y hasta que no esté todas las medidas preventivas colocadas no se puede el trabajador subir o hacer el trabajo. Clar, o sea, hay un trabajo antes de... previ. Dic, clar, fins ara hem parlat de qüestions molt físiques, no? De l'arnès, d'un bon ancoratge, però és veritat que després hi ha un factor més psicològic, no? Que vindria relacionat amb el que representa la pressa, no? Que se li pot donar al treballador o l'estrès que li genera aquesta pressa. Suposo que això també genera un plus de risc. Exactamente. Sobre todo al final de la obra, normalmente corren muchas prisas, vienen prisas desde arriba, desde el cliente y empieza a dar prisas hacia abajo y el final de la cadena pues está el operario, ¿no? Y entonces pues claro, todas estas prisas hacen que puedan bajar los niveles de seguridad y aquí también pues es un factor de riesgo importante. Clar, per tant, l'estrès pels accidents també... Exacto, es una de las causas principales. Las prisas pueden generar cualquier tipo de accidente, ya no solo de caídas de altura, también otros tipos de riesgos eléctricos, de golpes, muchos tipos de riesgos que puede generar las prisas. I quina formació ha de rebre un treballador que es troba que ha de fer un treball en alçada? Bueno, todos los trabajadores que hagan trabajos en altura se les pide una formación de como mínimo 8 horas de formación teórico-práctica, ¿vale? Para poder hacer los trabajos. Entonces, cada día hay plataformas, por ejemplo, de documentación que le solicitan a las empresas estos certificados de formación de los trabajadores. Y es una formación mínima de 8 horas y debe ser teórico y práctica, es decir, que el trabajador utilice el arnés, sepa cómo ponérselo, ¿vale? Que lo toque, que se lo ponga, ¿vale? Que vea cómo se colocan los ganchos, o sea, que haga una práctica. Luego también, si va a utilizar una plataforma elevadora, pues igual, tiene que saber cómo se operan los mandos, cómo se utiliza, qué velocidad puede llevar la máquina, ¿vale? Entonces necesita esta formación. Y luego hablábamos también de los trabajos de técnica de escalada, trabajos verticales o de escalada, que se le llama, que esto cada vez más... que no és el mateix, un treball en alçada no està considerat igual que un treball vertical. Exacto, es un trabajo diferente, aunque tiene la misma función, pero a una empresa le va muy bien hacer esto porque, claro, se ahorra el montar un andamio, se ahorra alquilar una plataforma elevadora, que es dinero, y entonces a veces si, por ejemplo, es un patio interior que hay que pintar o que hay que rehabilitar, pues con un operario que se cuelgue y haga todo el trabajo, pues se ahorra todos estos medios auxiliares, ¿no? Entonces, bueno, pero tienes que ser un trabajador formado como mínimo en 40 horas en técnicas de trabajo vertical. Y decirte que la mayoría de estos trabajadores vienen han hecho escalada, ¿vale? Entonces saben cómo utilizar todas estas cuerdas, que todo eso es un mundo, llevan 2 o 3 tipos de cuerdas diferentes, una por si se cae que le haga el freno, ¿vale? Todo esto ellos tienen un dominio muy importante, les va la vida en ello. No, i tant. I quins són els EPIs bàsics en la protecció contra caigudes de l'alçada? Los EPIs es el arnés de seguridad, que hay en el mercado, una gama importante, variada, quiero decir, de arneses que van desde 10 euros hasta 200. Entonces la empresa pues es la que decide qué tipo de arnés va a comprar en función de las necesidades y es la que, bueno, es el arnés. Y luego, importante, el arnés siempre tiene que estar atado a algo. O sea, un arnés solo puesto... no fa res, òbviament, no? No hace nada. O sea, es como llevar en el coche, que llevamos el cinturón y no nos lo ponemos, ¿no? Pues aquí en este caso sería, me pongo el arnés, pero si no lo llevo atado a algo, no tiene ninguna función. Y esto es importante porque los trabajadores a veces le digo, el arnés que no, si lo llevo puesto, digo, pero no lo llevas atado. Sí, que això passa, que el treballador es col·loca a l'equip que necessita, però després no... Mucho. Inconscientemente piensa que porque ya se pone el arnés ya va protegido. Y por eso te decía antes que la empresa tiene que planificar, porque a veces el trabajador se pone el arnés y luego dice, pero ¿y dónde me ato? Claro. Entonces la empresa tiene que haber planificado eso. Mira, pues hay que montar una línea de vida, hay que poner un punto fijo para que el trabajador se pueda anclar. Luego también hay arneses que le llaman retráctiles, que son como unas cuerdas, llevan como
le llaman en el argot de la obra un yo-yo, que es una cuerda que se estira, ¿vale? Se lo colocan detrás y ellos ponen esto en un punto fijo y se pueden mover por toda la superficie y siempre van atados. I com funcionen aquests sistemes anticaiguda? Bueno, pues esto, sobre todo, tiene que estar en muy buen estado, con lo cual las empresas tienen que hacer unas revisiones periódicas para poder comprobar el buen estado de estos equipos y tiene que venir una empresa especializada para realizar este tipo de revisiones. Son revisiones visuales y con algunos equipos que tienen ellos para ver la estructura, no? de las cuerdas i que esté todo bien. I dins d'aquests sistemes anticaigudes tinc entès que hi ha un artilugi, deixa'm que li digui així, anomenat absorbidor d'energia. Què és això? Sí, el absorbidor de energía es como una cuerda que está plegada, ¿vale? Que se coloca en la parte de atrás del arnés y es en caso de que el trabajador caiga, pues esta cuerda se despliega y hace que el trabajador amortigüe la caída para que no tenga daños en la espalda. Per tant, fa una mica la funció d'airbag, no? D'un cotxe, per fer-nos així una imatge, Exacto. Posem per cas que jo soc treballadora en alçada i de cop estic en una empresa on detecto que no s'estan complint les condicions mínimes. Què he de fer? Lo primero y más importante, parar el trabajo, porque mi vida es lo primero. Entonces hay que parar el trabajo y comunicarlo a tu superior, a tu encargado del tajo, ¿no? de las horas de trabajo y comunicarle y decirle, mira, aquí hay un peligro, aquí no me puedo subir, necesito que me des un arnés, o sea, lo que él considere, transmitirlo lo primero y parar el trabajo. O sea, nada es más importante que tu vida i això està per encima de tot. Clar, però després aquí juga la vessant de l'estrès, que si jo vaig i dic és que aquesta obra no està en condicions o no tinc les condicions mínimes de seguretat, doncs potser el meu cap em mira malament i em diu, ja, escolta, que això ho hem d'acabar aquest matí, no em vinguis amb històries ara. Pero no, el trabajador tiene que trabajar de forma segura y no poner nunca en riesgo su vida. ¿Vale? Entonces eso, comunicarlo al encargado y el encargado pues ya se moverá, ya mirará de traer una escalera, dar el arnés, de mover las piezas, porque a veces tampoco ellos lo saben, no lo han detectado, entonces si el operario lo detecta, pues la empresa debe poner todos los medios para que haya seguretat i que no hagi un accident. Clar, perquè els accidents en altura poden, ho dèiem a l'inici, no? Que poden tenir aquestes conseqüències, la pitjor, que és la mort, i després, fruit d'una caiguda, doncs també pots acabar molt malmès, no? Exacte. Doncs, Maritza, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i facilitar-nos tota aquesta informació i aclarir-nos alguns dels dubtes que teníem sobre el treball en alçada. Gràcies. Muchas gracias a vosotros. I gràcies també a vosaltres per escoltar-nos i sobretot recordeu que la seguretat no és un extra, sinó que és un dret. Ens retrobem en la següent càpsula.